Atención. Este podcast está dirigido al público en general. Las opiniones contenidas en este son con propósitos informativos y no pretenden sustituir diagnósticos médicos. Le recomendamos consultar a un especialista. Construyendo juntos el camino por un hígado sano. Bienvenidos a este nuevo episodio número 15 de la segunda temporada del podcast Por un Hígado Sano, que está a cargo de la Asociación Mexicana de Patología. Hoy hablaremos de un tema fundamental para los pacientes con enfermedades hepáticas, que es la vacunación y la salud hepática. Sabemos que las infecciones pueden ser una causa importante de descompensaciones hepáticas y que muchas de ellas pueden prevenirse, teniendo un esquema de vacunación completo. Para aclararnos estas dudas el día de hoy, nos acompaña la doctora Margarita Virgen, quien es infectóloga clínica y coordinadora del área de serología y biología molecular del Laboratorio de Microbiología del Hospital Español, así como infectóloga clínica de trasplante y de terapia posquirúrgica cardiovascular y de nefrología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este día de hoy. Con mucho gusto, Pablo. Bueno, pues para comenzar, ¿por qué los pacientes con enfermedad hepática son considerados un grupo de alto riesgo cuando hablamos de vacunación? Pues yo creo que primero hay que entender todas las funciones que tiene el hígado, ¿no? Y a partir de ahí, ¿por qué se considera que esta disfunción o esta enfermedad en el hígado va a causar inmunocompromiso, ¿no? Y de ahí, pues, la relevancia de las vacunas. Entonces, cuando un paciente tiene una enfermedad hepática, empiezan a existir diferentes anormalidades. La primera es que pues, el hígado es fundamental para la generación de proteínas. Entonces, al momento en el que empieza a existir asociado a la cirrosis o cualquier otra enfermedad hepática, disminución de las proteínas, por consiguiente va a haber menos formación de anticuerpos. Eso es un punto, ¿no? La segunda es que sabemos muy bien que la inmunidad o nuestras defensas funcionan como por dos bandos, ¿no? Un bando es el grupo de la respuesta humoral, ¿no? De las sustancias, y la otra es la función celular, ¿no? De la actividad de las células que van a atacar pues a los agentes patógenos, bacterias, virus en general. Entonces, la formación de anticuerpos pertenece a la respuesta humoral, ¿no? A la formación de sustancias que nos apoyan a combatir agentes patógenos, y eso está afectado por la disminución de las proteínas en una enfermedad hepática. Con respecto a la actividad celular, el problema es que cuando el hígado no funciona de forma adecuada, entonces hay unas células que se llaman las células fagocíticas que empiezan a tener menos función, y estas células a lo que se dedican es a degradar cuando identifican principalmente bacterias. Entonces, la función hepática pues es fundamental para este contexto de inmunidad, y los pacientes cuando tienen estas enfermedades pues se consideran inmunocomprometidos. Otra de las cosas que hace la enfermedad hepática es que el hecho de estar enfermo de un órgano va a generar que nuestro organismo pues detecta que hay un daño, ¿no? Y entonces esto a su vez ocasiona que estemos en una etapa que se denomina como proinflamatoria, ¿no? Entonces, significa que nuestro organismo está alerta y está generando sustancias e incluso alterando las células, ¿no? Para generar este estado de inflamación. Y entonces esto va a ocasionar, ¿no? En conjunto como dos fases que se pueden asociar a las enfermedades hepáticas dependiendo la etapa en la que estén, ¿no? Cuando están, por ejemplo, en etapas muy iniciales, lo que sucede con nuestro organismo es que está en una etapa muy proinflamatoria, ¿no? Está muy activo todo, pero no de la forma correcta, y esto a su vez va a ocasionar que, pues, aunque tú te enfrentes a una infección, estas defensas no van a actuar de la manera más adecuada, ¿no? Con la línea como debería. Y en las fases más avanzadas, el problema es que pasas a una parte de inmunosupresión, ¿no? Como comentábamos, al hígado al dejar de funcionar, pues entonces deja de producir estas sustancias o estimular a las células, y entonces se convierte en una fase formal de inmunodeficiencia. Y esto a continuación pues nos va a dar mayor susceptibilidad a tener infecciones, principalmente infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, pues eso es fundamental en el contexto de las enfermedades hepáticas. Otra de las cosas muy importantes que sucede es que cuando alguien está enfermo del hígado, pues así como
se producen menos proteínas, pues esto va a condicionar también una etapa, un estado de desnutrición, principalmente proteico-calórica, y también afecta pues a las vitaminas y a los minerales. Entonces, pues esto es un problema importante porque un paciente desnutrido pues tampoco tiene la capacidad de poder generar o estimular tanto sus defensas, ya sea celulares o humorales, para poder defenderse, ¿no? Entonces, la relevancia de las vacunas aquí cobra un punto muy, muy, muy importante porque mientras antes se administren o se coloquen las vacunas en los pacientes con enfermedades hepáticas y haya menos proceso, menos deterioro de la función del hígado, pues vamos a tener una mejor respuesta a estas vacunas, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso es tan relevante que en los pacientes con alguna enfermedad hepática, ya considerando los que su inmunidad no funciona de forma adecuada, requieran una protección, no necesariamente adicional a otras enfermedades o diferente, pero sí en un contexto de un paciente que va a tener una inmunodeficiencia o una afectación en su sistema inmune. Oye, cuéntame, porque o sea, por lo que estamos entendiendo, todas las vacunas al final de cuentas son importantes, digo, para toda la población en general, pero más para este tipo de pacientes. Y existen muchas vacunas. Cuéntame, ¿cuáles serían las vacunas más importantes que nos podrías decir que debería recibir un paciente con una cirrosis o hepatitis crónica? Pues, a ver, dentro de las más importantes, que son las que condicionarían en las etapas adultas, sin duda lo que tenemos que corroborar es que tengan las dosis de hepatitis viral, hepatitis A, por lo menos 2 dosis, hepatitis B, un esquema preferiblemente de 3 dosis, porque en algunos sectores de salud de nuestro país se ponen 2 dosis. Entonces aquí se recomiendan las 3 dosis completas y en particular en hepatitis B, considerando esta baja o esta alteración de la inmunidad en los pacientes hepatópatas, a veces es necesario dar dosis dobles, ¿ok? Otra de las cosas que se tienen que considerar, y que esto es igual que la población tanto hepatópata como no hepatópata, es la vacuna de influenza anual. Hay que tener también consideraciones de la vacuna de neumococo. Aquí cambia un poco la indicación con respecto a la población general, porque neumococo se pone en pacientes por lo más mayores de 65 años o aquellos pacientes que tengan algún otro tipo de patología, que esta es una de ellas, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis o con cualquier otro tipo de enfermedad hepática, neumococo se tiene que poner y pues normalmente son las 2 dosis convencionales. También tienen que tener su esquema de TDAP, tétanos, difteria. Este esquema se tiene que cubrir cada 10 años, entonces si el paciente después de la infancia no tiene vacunación, hay que poner una primera dosis y estar vacunando cada 10 años. Y en pacientes mayores de 50 años, que esto igual es una recomendación, igual que el resto de la población, herpes. Hay otra más que es COVID, justo en las guías actuales de la CDC y de los europeos. El problema con COVID es que te ponen siempre una acotación que depende de la recomendación de tu país y eso obviamente se asocia pues a cómo se presentan los picos pues en cada país y dependiendo de la epidemiología y tal, ¿no? Entonces, específicamente de las recomendaciones que cambió para este año es que en los pacientes por ejemplo, con cirrosis o hepatopatías, está la nota de que sí se recomienda una revacunación con la cepa 2025-2026, pero a considerar la recomendación epidemiológica del país y sobre todo cómo se comporte. De hecho, aquí en México pues todavía no hay una recomendación clara con respecto a esto. Ahora, estas son como las vacunas fundamentales que se tienen que tener, ¿no? Para todos los pacientes. Existe el otro punto que son las vacunas de los virus vivos atenuados, ¿no? Entonces, esas vacunas en particular, hay ahí cierto tipo de recomendaciones y limitaciones en las que los pacientes, no cualquiera se las puede poner. Por ejemplo, en pacientes con una hepatopatía muy avanzada no están recomendadas. Voy a hacer un poquito más específica. Por ejemplo, las vacunas de sarampión, por ejemplo, que es la que se está poniendo ahorita, la triple viral, no está recomendada en hepatopatías muy avanzadas porque el problema con estas infecciones es al ser
estas vacunas, al ser vacunas de virus vivos atenuados, existe el riesgo de que al momento de que la colocas, puedes ocasionar una activación o una infección diseminada, ¿no? O puedes provocar una interacción con los medicamentos que pudiera estar tomando. Por ejemplo, pacientes recientemente trasplantados no se pueden administrar, o pacientes con alguna hepatopatía de origen autoinmune, tampoco está recomendado al 100%, ¿no? Depende un poco como de la condición en la que se encuentra el paciente. De hecho, incluso lo que se recomienda es, si el paciente está compensado y no tiene ninguna otra condición u otra comorbilidad que lo contraindique, se pudieran colocar, pero en otro contexto no sería recomendable. Oye, y cuéntame justo, porque yo creo que es una pregunta muy importante, es una duda muy importante que tiene toda la gente que nos está viendo. O sea, si por ejemplo tienen un familiar o que recibió un trasplante hepático o ellos acaban de recibir un trasplante hepático, ¿cuándo se recomienda reiniciar la vacunación? Porque como me dices, sí hay una baja de esa inmunidad, de esa protección que tiene el cuerpo contra las enfermedades, pero también, o sea, poner este tipo de vacunas, pues como que estamos, o sea, en ese balance, ¿no? ¿Cuándo tú recomendarías reiniciar o cuándo se recomienda iniciar o completar el esquema? O si no tienes nada de esquema, iniciarlo, o si te quedaste a la mitad, reiniciarlo. ¿Cuándo nos recomendarías tú? Ok, o sea, hay que pensar o hay que partir de que las vacunas es algo preventivo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que si tienes a alguien en un protocolo de trasplante hepático, pues lo ideal, en particular en estos casos, o pacientes que van a recibir algún tratamiento inmunosupresor por hepatopatías autoinmunes, ¿no? Lo ideal es iniciar el esquema de vacunación por lo menos 4 semanas antes de que se vaya a dar el trasplante, o que se vaya a recibir el tratamiento autoinmune, ¿no? Para que realmente tenga la efectividad que se requiere. Justo porque después de los procedimientos no sabes cómo va a reaccionar de cierta manera el organismo al momento del procedimiento, ¿no? Y junto con los inmunosupresores que se van a dar. Entonces, básicamente, después de un trasplante o después del inicio de una terapia inmunosupresora, hay que esperar por lo menos entre 8 y 12 semanas para valorar el iniciar esquemas de vacunación si no se tienen de forma previa, ¿no? Pero lo que sí yo podría comentar tanto a la población como a los gastroenterólogos, hepatólogos que nos pudieran estar viendo, es más bien considerar que para realmente alcanzar la mayor efectividad de las vacunas, y digo la mayor efectividad porque se sabe que los pacientes con hepatopatías, ¿no? Con alguna enfermedad hepática, no alcanzan el nivel de anticuerpos o seroconversión al 100% que una población que no lo tiene. O sea, por ejemplo, un paciente con una cirrosis compensada o que no está tan grave, va a alcanzar el nivel, comparado con alguien que no tiene estas enfermedades, va a alcanzar un nivel de anticuerpos entre un 70 y un 90%. En un paciente que está descompensado o que tiene alguna enfermedad muy avanzada, desgraciadamente el nivel de conversión o de seropositividad, o sea, una vez que te ponen la vacuna y que alcanzas los niveles adecuados o los títulos adecuados de anticuerpos, ¿no? Útiles, llega en una descompensada entre un 30 o 50%, ¿no? Entonces, en el contexto de estos pacientes que van a estar trasplantados o que van a estar con un tratamiento inmunosupresor, si ya de por sí la enfermedad hepática no te va a garantizar que alcances los niveles adecuados de seroconversión o de anticuerpos o de títulos adecuados, después del procedimiento es muy difícil valorar qué tan adecuados o qué tan eficientes van a ser los anticuerpos cuando se generan estas vacunas posteriores. De hecho, incluso las vacunas de virus vivos atenuados y de principal de estas no se deben de administrar ya en estos pacientes, ¿no? Después de estos procedimientos. Antes se valora, después no se puede, ¿no? El ideal son 4 semanas antes. Y justo mencionando esto último que nos acabas de, valga la redundancia, mencionar, de decir, es necesario cuando existe una hepatopatía descompensada, una enfermedad descompensada,
porque obviamente, como acabas de mencionar, no existe esa misma reacción del cuerpo para aceptar no aceptar la vacuna, pero para hacer anticuerpos para todas esas enfermedades. ¿Sería necesario aplicar refuerzos o dosis adicionales en este tipo de casos? Pues como te mencionaba, por ejemplo, lo que sí está demostrado es que a veces hepatitis B, que es la que más te interesaría, se debe de valorar a veces dar en contexto de concentración, dar dosis dobles, ¿no? Pero sí dar las tres dosis. Una de las como a veces situaciones en las que nosotros nos encontramos es, hay pacientes que a lo mejor recuerdan que se pusieron alguna vacuna o no tienen muy registrado si se las han administrado o no se las han administrado. Entonces, en ese contexto, la recomendación es, si no hay seguridad de que el paciente haya tenido un esquema de vacunación formal, y eso mediante una cartilla de vacunación, o que el paciente haya hecho sus anotaciones y y en tiempo, lo que se recomienda es reiniciar el esquema completo, ¿no? Es si el paciente no tiene recuerdo de si se puso la de tétanos, no tiene recuerdo de si se puso neumococo, todas estas que mencionaba previamente, hay que considerar que el paciente o no completó el esquema o simplemente no lo tiene y se tiene que completar un esquema a partir de ese momento completo. Oye, y a ver, pero una pregunta, sería, o sea, ¿por dónde empiezas? Porque hazte cuenta que, como tú me dices, llega un paciente y no sabe, o sea, no, a ver, ¿qué doctor? Pues no sé cuándo me vacuné, no sé si de chiquito me vacunaron, no tengo la más remota idea. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿empiezas literal, agarras la cartilla de vacunación de los niños y empiezas por la primera y te sigues hacia todas? ¿O cómo empezarías ahí? No, bueno, generalmente la ventaja que tenemos en nuestro país, que la verdad es que la cartilla de vacunación es una de las más completas desde el contexto internacional, de las más completas, nos faltan cosas, pero de las más completas. Y entonces, las campañas de vacunación suelen ser muy eficientes en la etapa de la infancia. O sea, realmente las vacunas que hay que asegurar en la etapa adulta son estas que te mencionaba: hepatitis A, hepatitis B, neumococo, influenza, tétanos, difteria, herpes zóster en el contexto y COVID dependiendo de las recomendaciones de cada país. El resto de las vacunas, o sea, por ejemplo, polio, BCG, todas esas, pues la verdad es que en la vida adulta ya no tienen muchísimo sentido. Entonces, iniciar un esquema de vacunación infantil en un paciente adulto, independientemente del contexto de inmunosupresión, no es correcto, ¿no? En realidad te basas como en las recomendaciones a partir del grupo etario, ¿no? Ok. Oye, Mago, y bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero cuéntame, o sea, tú, algunas conclusiones que nos quieras decir, alguna recomendación que le puedes decir a nuestro auditorio. Claro, yo creo que como comentábamos, pues aquí vemos que hacer el tratamiento preventivo es muchísimo mejor que exponerte a tener una infección, ¿no? Entonces, ¿por qué sí debemos vacunar a nuestros pacientes? Porque uno, vamos a prevenir que al momento en que el paciente se infecte con algún bicho, ¿no? Vaya a existir una descompensación de la enfermedad hepática. Y esto sin duda va a ocasionar pues hospitalizaciones y va a ocasionar un deterioro en el paciente, en su calidad de vida y a lo largo de todo el proceso de su enfermedad. Sin duda esto pues incluso costo efectivo, ¿no? El hecho de tener un paciente hospitalizado, medicamentos, antibióticos, complicaciones, todo lo demás. Y por último, que pues sin duda el tener un esquema de vacunación preventivo te va a mejorar sin duda la supervivencia, ¿no? En este tipo de pacientes, evitando que vayan a tener pues justo enfermedades, ya sea que presenten infección, incluso complicaciones de las infecciones, ¿no? Como infecciones diseminadas o temas mucho más complicados, ¿no? Entonces, yo lo que propondría es, bueno, ser muy consciente en que es importante la vacunación en esta población. Yo creo que es básico la parte de educación, que este tipo de podcast es muy útil, ¿no? Para poder informar y educar y difundir la información y la información correcta, ¿no? Porque a veces con todo el internet y con todas las redes sociales que tenemos, a veces la información de la que podemos tener acceso no siempre es la más confiable, ¿no? No necesariamente errónea, pero no la más confiable o no la más completa, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener esto para la población general y sin duda también para el grupo, por ejemplo, de patología o gastroenterología, pues que exista una coordinación adecuada con el área de epidemiología hospitalaria o de infectología para que, sobre todo en los pacientes pues autoinmunes o que han de recibir algún tratamiento inmunosupresor o que van a hacer o se encuentran en un protocolo de trasplante, llevar a cabo un protocolo correcto y completo, pues en beneficio de esta población, ¿no?
Bueno, pues sin duda la vacunación es una herramienta pues muy útil, clave para proteger este tipo de pacientes, ¿no? Y evitar sus complicaciones graves, como bien mencionadas. Oye, pues te agradecemos mucho, muchísimo, Margarita, por todo por este tiempo que nos otorgaste para poder resolver todas nuestras dudas. Y también a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros este espacio. Y le recordamos que seguimos, se siguen, no pierdas de vista estos podcasts, que lo hacemos con mucho cariño y tratamos de invitar a toda la gente que sabe, como bien dijo la doctora, no dar información incorrecta. Y pues muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido esto. Muchísimas gracias, Mago. Y hasta luego, Javi. Gracias a ti. Hasta luego. La Asociación Mexicana de Patología presentó Construyendo juntos el camino por un hígado sano.